Muy buenos días a todos. Bienvenidos. La Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología, en nombre de todas las personas que trabajamos en niños, le damos la bienvenida a este evento que llamamos Aportes de la Ciencia y la Tecnología a las Transiciones Agroecológicas. Queremos hacer un agradecimiento especial a esta casa que nos está recibiendo, especialmente a Protocolo, que nos ayudó a organizar el evento. El evento está pensado en 3 bloques. Tenemos un primer bloque donde nuestro presidente y los 3 ministros van a darnos su punto de vista y sus palabras sobre estos aportes. Después vamos a tener algo más concentrado en el libro con el segundo bloque, y sí un tercer bloque que va a ser una mesa de intercambio y debate, reflexión sobre lo que viene hacia futuro. Sin más, le doy la palabra a José Bonica como presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a los ministros que nos están acompañando. La verdad que es un honor para nosotros poder estar con ustedes. Transiciones agroecológicas. El concepto trayectorias es un concepto de viaje, de camino, de avanzar, de evolucionar. Y esto empezó hace tiempo, no empieza ahora. Si bien tiene se realza de una manera muy especial ahora, pero posiblemente nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, cuando llegaron a esta tierra de oportunidades, y uso la palabra tierra en el más amplio de los sentidos, porque algunos sí vinieron a producir, pero otros vinieron a procesar esos productos, otros a brindar servicios, otros a comercializar. Pero todos querían que esta tierra de oportunidades fuera el lugar para ellos y para los que los siguen. Y esa idea la tenemos presentes todos nosotros. Queremos que esto siga para adelante bien y lo queremos hacer bien. Y esta es una tarea que involucra absolutamente a todos nosotros, a toda la sociedad. Por eso es que hacemos este acto aquí, presentamos esta publicación acá en la casa, que entendemos que es de todos. Obviamente los dueños de casa espero que lo reciban bien, pero nos sentimos, es un lugar muy especial. Entonces, para seguir evolucionando, para seguir en estas trayectorias, decía, nos precisamos a todos, pero cada cual tiene su rol. Y desde la ciencia tenemos que aportar información, tenemos que aportar conocimiento, producto de la investigación, para que después se tomen mejores decisiones y podamos, no solo el ambiente donde estamos, no solo los productos que en él generamos, sino las personas que estamos ahí, que estamos en este bendito país, podamos realizar y llegar a lograr nuestros éxitos y asegurarnos que los que nos siguen, como lo decía al principio, lo puedan lograr también. Es decir que, quiero decir entonces con esto que es una gran alegría, y aquí están los aportes de INEA, que no son exclusivamente de INEA. Hay 70 y pico de autores, o sea, lo van a hablar más en detalle, pero son muchos responsables, no son exclusivamente de INEA, pero INEA es una caja de resonancia que los recibe y los acoge con gran gusto. Y por último, y no por eso menos importante, resaltar nuevamente el rol que hacemos, pero que cuenten los ministerios, que como ustedes verán, intervenimos con varios, interactuamos con varios y con nuevos desafíos, algunos muy clásicos, muy tradicionales, otros de no tanto tiempo y algunos muy de último tiempo, pero estamos actuando cada vez más porque la investigación agropecuaria es útil para toda la sociedad. Y eso lo decimos no lo ocultamos para nada, lo decimos con orgullo y con mucho gusto. Así que una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos. Azucena, por favor. Muchas gracias a ustedes. Muy bueno. Hola, ¿se escucha así?
Muy buenos días para todos. Es realmente un gusto participar en la mañana de hoy en la presentación de todos estos aportes científicos y tecnológicos a las trayectorias agroecológicas que están compiladas en este extenso libro, que obviamente que excede lo que puedo leer y entender. Pero claramente, como se presenta al inicio del libro, que hasta ahí sí pude entender y leer y comprender, estas trayectorias agroecológicas, como las define el propio INIA, se trata de la aplicación de principios y de conceptos ecológicos en el diseño y en el manejo de agroecosistemas más sostenibles. O sea, ya no se concibe un sistema de cultivo de forma aislada, sino que lo que estamos atravesando en este momento es que ese sistema de cultivo se estudia, se analiza con el impacto con otros cultivos, con otros sistemas, con todo el ecosistema alrededor y con todo también en ese ecosistema más amplio entramos las personas, como decía el presidente al inicio, quienes participan en el cultivo y quienes no. O sea, es una visión, un enfoque muy holístico que estamos atravesando en este momento en el mundo, por lo cual la presentación o el enfoque de este tipo de libros es sumamente importante. Hoy en el mundo actual hay un enfoque holístico de lo económico, de lo social y de lo ambiental. Y bueno, y eso creo que queda bien claro en esta presentación, en este panel, donde habemos distintos ministerios, en particular el Ministerio de Economía y Finanzas, que quizás no tenía la presencia que hoy tiene en estas discusiones. Creemos que en el mundo está habiendo un cambio de paradigma en la forma en que los países, en que las empresas comercializan, invierten, la forma en que realizan su producción y un cambio de paradigma en donde hay una mucho mayor conciencia de los aspectos sociales y de los aspectos ambientales, es decir, de la sostenibilidad social y ambiental. Pero básicamente el cambio de paradigma más acelerado en estas relaciones, en este mundo de los negocios, el cambio más acelerado está en el tema ambiental. Y cada vez más lo que es la huella de carbono de un producto, de un bien, de un servicio, o lo que es el tratamiento que en esa producción hubo de los recursos naturales, el uso o abuso que se haga de nuestros recursos naturales, cada vez se va a mirar más. El mundo lo está mirando, o sea, no es solamente quienes están en este tema, sino para todos es cada vez más importante esa huella de carbono que hay atrás de cualquier producto, de cualquier servicio y cómo ha impactado en el ecosistema todo ese producto o ese bien. Y eso ya estamos viendo las consecuencias de esto concretamente hoy en los mercados financieros. Cuando una empresa o cuando un país se financia, el inversor, quien pone su dinero en esa empresa o en ese país, va a considerar y va diferente y va a premiar y va a demandar más los títulos de deuda de la empresa o del país que tiene un comportamiento ambiental más responsable. Eso lo estamos viendo. Y en el caso uruguayo, cada vez más las calificadoras de riesgo en su metodología explicitan más y más estos factores, básicamente se llaman ESG, ambientales, sociales y de gobernanza. Y reitero, donde está cambiando más y donde el foco se está poniendo más, que era algo que no se había hecho hasta ahora, con esta intensidad, es en lo ambiental. Uruguay, en ese sentido, está muy bien parado en los mercados financieros y claramente la nota crediticia de las calificadoras de riesgo que Uruguay tiene hoy, que es la más alta en la historia de nuestro país, tiene que ver con esto. Hace unos días la calificadora Standard & Poor's aumentó la nota a la más alta que ha tenido Uruguay, y explicitó que eso tenía relación con el manejo fiscal prudente, con la reforma de seguridad social aprobada en esta casa,
pero también sin duda que ahí atrás está este enfoque responsable en lo ambiental y en lo social. En materia, ya no mercados financieros, pero de producción y de comercio, reitero, la manera en que se comercialicen los países, las relaciones diplomáticas entre los países, va a estar muy marcado por esta huella de carbono que tengan los bienes. Ya lo estamos viendo en el enfoque que está teniendo Europa. Europa, el bien que entra a la Unión Europea, cada vez más se va a mirar cuánto carbono emitió ese bien. Y se está implementando lo que se llama el mecanismo de ajuste de carbono en frontera. No para todos los bienes, pero ya hay bienes que lo tienen y ya hay precio para ese carbono que se emitió en la producción de ese bien. Y así como hace años tenemos el sello de exportación de carne libre de aftosa, los inversores que dialogan con el Ministerio de Economía y Finanzas, cada vez más están pidiendo o van a pedir que esa carne también sea libre de deforestación. Y esto lo vimos claramente cuando, y es lo siguiente que voy a comentar, que decía Bonica al inicio, que estamos siendo muy innovadores en materia de financiamiento. En ese tema fueron los propios inversores que demandaban los bonos uruguayos que pidieron pongan como indicador importante en la responsabilidad ambiental el mantenimiento del bosque nativo. Todos estos elementos, como dije, se resumen en los elementos, podemos resumirlos, hay varias medidas de lo que se llaman los factores ambientales, sociales y de gobernanza, distintos indicadores, pero lo que está claro es que Uruguay se posiciona muy bien en este aspecto y por lo tanto tenemos una enorme oportunidad como país de estar a la vanguardia de estos temas y de avanzar en este desarrollo sostenible en todos estos aspectos. Hay una medición de este indicador ESG que lo hace el banco JP Morgan, basado en instituciones que se dedican a estos temas climáticos, y Uruguay está cuarto en una posición de 61 países. Quisiera terminar con algo más relacionado concreto con la cartera de lo que hemos hecho hasta ahora, cómo percibimos, cómo concibe, diría yo, que el gobierno, el equipo económico en particular, cómo concibe este desarrollo que tiene que incluir lo económico, pero también lo social y lo ambiental. Pero quisiera decir específicamente algunos pasos concretos que ha dado este gobierno. Primero, sumamente importante, en la ley, porque esto no empieza en este gobierno, como decía Pepe al inicio, esto es de muy larga data, pero yo creo que al menos en lo que refiere al Ministerio de Economía y Finanzas, aquí se puso un mojón sumamente importante en esta administración. En la ley de presupuesto vigente, el artículo 533 explicita que la política económica va a incorporar la política ambiental. Además, bueno, por la ley de urgente consideración se creó el Ministerio de Ambiente, pero no es Ministerio de Ambiente por un lado, Ministerio de Economía por otro, ministerios sectoriales, ganadería, industria por otro. Es todo de forma conjunta. Y ahí explícitamente en ese artículo se dice la reducción de los gases de efecto invernadero y la conservación de los bienes la adaptación al cambio climático, la adaptación y la mitigación al cambio climático va a estar en la política económica. Y eso es algo sumamente fuerte que se ha traducido luego en acciones concretas. Me voy a referir solamente a una de ellas porque está siendo pionera a nivel mundial y porque involucra a todos quienes estamos en este panel, además del Ministerio de Industria y además de la Cancillería. El concepto es incorporar el costo de financiamiento de un país, en este caso de nuestro país. Hemos incorporado el costo de financiamiento, cuánto nos sale endeudarnos, el costo que tiene para Uruguay el endeudarse con la conducta ambiental que tenemos. Es la primera vez que nos atamos de manos y decimos, si nos portamos mejor ambientalmente, vamos a tener
un premio. Si por el contrario no cumplimos con determinados objetivos ambientales, vamos a tener una penalización. El concepto general es el ambiente es un bien público global, como decimos los economistas, y entonces hay que diferenciar entre los países el aporte que cada país hace a la contribución de ese bien público global. Y esa diferenciación solicitamos, y es lo que hemos hecho, que se traduzca en tasas de interés de costo de financiamiento diferentes. También estamos proponiendo a nivel de la Organización Mundial de Comercio que se trate distinto comercialmente, que se pueda acceder a más mercados y en mejores condiciones a quienes tenemos un comportamiento ambiental más responsable. Pero ahora me estoy refiriendo exclusivamente al costo de financiamiento. Y ahí, como comentaba Pepe al inicio, a fines del año pasado emitimos un bono, Uruguay emitió un bono que su tasa de interés está indexada a indicadores ambientales no caprichosos, sino que se toman de los compromisos del Acuerdo de París, lo que son las contribuciones nacionales determinadas, las primeras que Uruguay presentó, que se van a medir en el 25, que se van a tener en cuenta en el 25, de todo ese paquete que se presentó en el Acuerdo de París. En diálogo con los inversores se eligieron 2 indicadores. El primero, la reducción total de los gases de efecto invernadero. Y el segundo, y esto, como les dije, surgió de la propia discusión con los inversores, el mantenimiento, la conservación de los bosques nativos. Eso obviamente se tuvo que hacer en un trabajo conjunto con los ministerios y en donde Línea, sin lugar a duda, tuvo un rol fundamental. Pensemos que las 3/4 partes de los gases de efecto invernadero vienen del sistema ganadero y del uso de suelos. Estoy hablando en términos brutos. ¿Dónde está Walter para no empezar con la discusión? Que también tenemos que avanzar a términos netos y es una discusión que estamos dando. Pero si me refiero a la emisión bruta de gases de efecto invernadero, lo que es el metano y el óxido nitroso del sector, el AFOLU, que le llaman por su sigla en inglés, contribuye a las 3/4 partes de eso. Por lo tanto, el rol de Línea y cómo medir en particular lo que tiene que ver con ambos gases ha sido realmente fundamental. Eso entonces lo que tiene que ver con el bono y más recientemente, actualmente diría, estamos trabajando en un instrumento muy parecido con el Banco Mundial. En lugar de ser la emisión de un bono en el mercado de capitales, estamos solicitando que el préstamo que dé el Banco Mundial también esté ligado ese interés a el cumplimiento de indicadores ambientales. En este caso no estamos hablando de una estructura que tenga una penalización y un beneficio, me refiero a mayor o menor tasa de interés que se pague, sino que exclusivamente en el diálogo con el Banco Mundial lo que estamos proponiendo, para que luego también sea escalable a los demás países, es que solamente se premie al que tenga, o sea, que no haya un castigo, que se premie a aquel país que tenga de vuelta un comportamiento ambiental responsable. Y esto que lo digo de forma tan genérica, de vuelta es tomar indicadores, la CNDC 2, que ya hemos presentado, y elegir, qué indicadores vamos a poner en este bono, en este préstamo, y ahí lo que estamos hablando con el Ministerio de Ganadería, y en donde obviamente que Línea nuevamente va a tener un rol fundamental, que es la emisión de metano por kilo de carne, con lo cual todo lo que se pueda avanzar para de ser más productivo en el sector ganadero va sin duda a contribuir en esta propuesta. Para finalizar, obviamente que los aspectos de cambio climático y la conservación de nuestros recursos naturales, desde el punto de vista del Ministerio de Economía y Finanzas, como dije al inicio, va mucho más allá del cuidado de nuestro planeta y del bienestar de nuestros ciudadanos. Aquí hay también un enfoque, que es lo primero, ¿verdad? Lo que decía Pepe al inicio, el cuidado para que esto sea sostenible y para que las próximas generaciones lo puedan seguir llevando adelante. Acá también hay
por la parte que me compete, un enfoque económico que nos obliga a que esta tendencia hacia la descarbonización, hacia la producción agroganadera sostenible y hacia el mantenimiento de los recursos naturales tenga que ver con cómo se lleva adelante la producción económica en Uruguay. Hoy ya tenemos que adelantarnos que la inversión va a exigir esta responsabilidad ambiental, que la producción va a exigir esta responsabilidad ambiental, que lo que se comercie va a estar mirando y exigiendo estos certificados ambientales. Y por lo tanto creemos que no solamente se trata de gestionar los riesgos que hoy enfrentamos con el cambio climático, pero creemos que se trata también de una enorme oportunidad como país de posicionarnos en este tema. Y en ese posicionamiento y en ese aprovechar la oportunidad que tenemos como país, finalizo con lo que decía el presidente de Línea. Esto no es una tarea solo de un sector, esto es una tarea conjunta del sector privado, del sector público, y sin duda que Línea tiene, reitero, un rol fundamental en esta transición de este desarrollo sostenible en lo económico y en lo ambiental. Estamos frente a una enorme oportunidad como país y podemos, en este trabajo mancomunado, hacer frente a un salto en términos de crecimiento y, por lo tanto, generar mayores empleos que implique mayor bienestar para nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y le damos la palabra, por favor, al ministro de Ambiente, Robert Bouvier. Bueno, muy buenos días. Un gusto participar. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, decir que el Ministerio de Ambiente está desde el comienzo involucrado en esto, ¿no? Participó de su comienzo en la Mesa Agroecológica y en el proceso que derivó en la aprobación del Plan Nacional de Agroecología. Más adelante, y por iniciativa del Movimiento Agroecológico Uruguayo, se aprobó con el apoyo de todos los partidos políticos declarar de interés general la creación de una comisión honoraria nacional y un plan nacional para el fomento de la producción con bases agroecológicas. Esta comisión es la encargada de redactar y monitorear dicho plan, que dentro de sus ejes contiene los recursos genéticos, que el Ministerio de Ambiente ha apoyado a través de relevamiento de recursos genéticos con usos y conocimientos tradicionales asociados en Uruguay, desarrollado en el marco del fortalecimiento de los recursos humanos, los marcos jurídicos y las capacidades institucionales para aplicar el protocolo de Nagoya. Además de apoyar diversas iniciativas vinculadas a la agroecología desde su rol como punto focal del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, o sea, los fondos GEF. Por ejemplo, el programa de Pequeñas Donaciones funciona en Uruguay desde 2005 y ha apoyado proyectos en agricultura orgánica, conservación y uso sustentable de especies nativas y criollas y experiencias agroecológicas vinculadas a áreas protegidas. Hemos renovado el compromiso con el programa de Pequeñas Donaciones, habilitando recursos para el nuevo ciclo de GREF 8 y mantenemos la intención de seguir apoyando a través de fondos GEF el desarrollo de transiciones agroecológicas. La producción agropecuaria gestiona en los hechos la gran mayoría del territorio y, por lo tanto, lo que ocurre en más del 90% está de una manera u otra dedicado a la producción agropecuaria. Por lo tanto, la forma de producción determinan e inciden en forma importante en las condiciones e indicadores ambientales de nuestro país. La perspectiva agroecológica nos propone un desarrollo sostenible, nos permite pensar en aumento de producción, en seguridad alimentaria, nos permite incorporar la dimensión desde la conservación de los recursos naturales, de los servicios ecosistémicos y adaptarnos mejor a los desafíos del cambio climático. Es decir, generar respuestas más eficientes, efectivas y reales. El problema del cambio climático para nuestro país es la adaptación. Para adaptarnos a estos cambios, a estas sequías, inundaciones, precipitaciones que dificultan la producción y la transición agroecológica es una forma de generar respuestas. Es importante seguir avanzando en la investigación, en la incorporación de nuevas tecnologías y en difundir no solo a los productores, sino también involucrar a los consumidores. Uruguay tiene un rol estratégico en el mundo que se nos viene. Produce 10 veces su población, pero tiene capacidad para duplicar esa producción. Eso significa que tenemos mucho para profundizar.
pero debemos hacerlo enfrentando el problema ambiental más grande que la humanidad en el último tiempo, que es el cambio climático. El desafío es mejorar nuestra producción, pero hacerlo en forma sostenible. Para nuestro ministerio, que tiene problemas bastante urgentes por resolver, este es uno de los más importantes. La incorporación de la dimensión ambiental en los procesos productivos es clave en un país que es y será productor de alimentos. Por ello, el Ministerio de Ambiente ha abordado las cuestiones de producción, articulando la temática ambiental con la productiva y alineando las políticas públicas. Ejemplo de eso ha sido el trabajo en la huella ambiental de la ganadería del Uruguay, junto con el Ministerio de Ganadería, con el INEA, con el INAH, con el INALE, y avanza en la certificación de la producción del arroz uruguayo en sitios REMSAR. Para lograr todo esto, la tecnología es fundamental y tenemos que ir acompasando las transiciones que generan cambios en los sistemas de producción para hacerlos más sostenibles. La sostenibilidad en un componente ambiental está asociado a un aumento de la oferta de servicios ecosistémicos de regulación y soporte, por lo que, en buena medida, la evaluación de cambios en ella está asociado con la posible cuantificación de cambios en la oferta de servicios ecosistémicos. Todo esto, por eso que estamos acá, participando en la presentación de este libro, y felicitamos a INEA por la publicación, que es un gran aporte, que optimiza procesos y brinda herramientas que nos posicionan como país y contribuyen a la construcción de nuestro Uruguay sostenible. Felicitaciones por el libro. Muchísimas gracias al ministro de Ambiente, Robert Bouvier. Y ahora sí le damos la palabra al ministro interino de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ignacio Bufa. Bueno, buenos días para todos. La verdad que es un enorme gusto y placer estar asistiendo a este lanzamiento de este libro. Lo primero que nada, quiero trasladar el caluroso saludo del ministro Matos, quien se encuentra en misión oficial en China, tratando de abrir más y mejor comercio para la prosperidad del Uruguay. Así que encarecidamente me pidió que trasladara el saludo y la felicitación a INEA por el lanzamiento de este libro. Y yo creo que está bueno que estemos en el lanzamiento de un libro, y un libro es un objeto de culto y simbólico. Es un objeto de culto en el sentido de que en un libro se encarna el conocimiento. Y eso me parece que es especialmente destacable en este tema asociado a la agroecología. De que haya un libro, de que haya una expresión en donde esté recogida la ciencia y la tecnología, porque en los temas que son emergentes ahora o que están más en la agenda, si no prima la ciencia para tomar decisiones, va a primar sin lugar a duda las creencias. Y por eso me parece que es especialmente destacable este aporte que hace INEA a través de este libro, sintetizando un conjunto de conocimientos y saberes que los disponibiliza y genera lo que genera cualquier publicación, que la gente la critique, esté de acuerdo, no esté de acuerdo, y la mejore. Así que ese hecho me parece especialmente significativo. Lo segundo que me parece que está interesante ver es el lanzamiento de este libro en el marco, que es un hecho concreto, es una foto, en el marco de una película, y ya la ministra de Economía dio cuenta de algunas acciones que este gobierno ha emprendido con ese enfoque ambiental muy presente, al igual que el ministro Bouvier de Ambiente. Pero me parece que es especialmente destacable, y no voy a profundizar las cosas que ya mencionaron, pero lo primero, el firme compromiso del Uruguay en seguir reduciendo las emisiones, compromisos que los ha asumido Uruguay y lo sigue asumiendo y lo sigue trabajando. Que esto lo decimos, me parece, muy livianamente, pero ahí Uruguay ha tenido un rol destacado en la definición de indicadores, en los tipos de ratios a considerar a la hora de definir las métricas y demás. Me parece que eso es especialmente significativo. El trabajo conjunto que ya el ministro de Ambiente ya lo mencionaba en la huella ambiental para la ganadería. Y me parece que eso es especialmente relevante donde dos ministerios, Ministerio de la Ganadería, que siempre ha estado vinculado a la producción y también a la sostenibilidad, con un ministerio vinculado al ambiente, esos dos ministerios, esas dos instituciones, van a tener aspectos de tensión y sería iluso pretender de que no los hubiera. Lo que sí me parece que la respuesta del Uruguay a esa tensión que se va a generar es generar los mecanismos de cómo los dirimimos, de cómo los resolvemos.
y generar un grupo de trabajo con nuestros mejores técnicos de ganadería y los mejores técnicos de ambiente para discutir de manera sistémica los indicadores vinculados a la ganadería y generar esa huella ambiental, me parece que es un hecho en sí mismo positivo, pero también encarna una forma de procesar las tensiones que tiene Uruguay, que si en estos temas productivos ambientales no las capitalizamos o no las utilizamos, podemos generar dinámicas que no son del todo virtuosas, como entendemos que hay en el tema ambiental. Otro aspecto destacado, la generación de ese bono indexado al cumplimiento de indicadores ambientales, donde tanto el Ministerio de Ganadería como el Ministerio de Ambiente tiene una fuerte participación junto con Economía en el diseño y en la definición de esos indicadores y la validación de esos indicadores. Estamos trabajando hoy en la huella ambiental de colza, muy demandada por los mercados y el sector privado, y estamos articulando desde el Ministerio. Pero estas cosas que son algunas anécdotas o cosas muy puntuales, no se podrían haber logrado si no se dieran 3 condiciones que en el Uruguay se dan. Y la primera es que el Uruguay tiene sistemas de información potentes. O sea, el Ministerio de Ganadería o el Uruguay viene trabajando en sistemas de información desde el éxodo. Artigas contó la cantidad de carretas y cantidad de gente que había en el éxodo. Y así venimos contando el ganado, la gente, las casas. Y eso es especialmente relevante en la discusión ambiental. La discusión ambiental muchas veces se trata en poner en indicadores ambientales los sistemas de información que nosotros tenemos. Y podemos lograr ese tipo de indicadores porque tenemos un potente sistema de información desarrollado a lo largo de la historia del Uruguay y que es un enorme activo que nos posiciona de muy buena manera para encarar estos temas ambientales. Eso es lo primero. Lo segundo, que tenemos la premisa de que para abordar estos temas que son por naturaleza complejos, es la ciencia que nos va a dar los elementos para clarificar y tomar las mejores decisiones. Y lo tercero, que no es menor, es una cohesión institucional potente. No podríamos haber logrado el bono si no trabajáramos de forma armonizada Ministerio de Economía, Ministerio de Industria que también falta, Ministerio de Turismo, Ministerio de Ambiente y Ministerio de Ganadería. Por lo tanto, todos esos hitos que hemos repasado derivan o son consecuencia de esas 3 cosas que les acabo de mencionar. También está bueno repasar los avances normativos, y ya la ministra de Economía daba cuenta de lo que había en la ley de presupuesto, pero en las sucesivas rendiciones de cuentas también hubieron innovaciones normativas. Y también retrotraernos, lo veo a Larzábal, que fue un impulsor, y sé que cuando nombramos siempre cometemos el error de omitir a alguien, de la ley 19.719. En ese sentido, me parece que esa es una ley ineludible cuando estamos conversando de estos temas, pero en la ley de presupuesto estaba ese artículo que mencionaba la ministra, la rendición de cuentas que nosotros, el Ministerio de Ganadería, presentaba, también generábamos marcos normativos para normatizar de alguna manera todo lo que es la producción agroecológica y orgánica, y en ese sentido dábamos competencias a diferentes unidades ejecutoras del Ministerio. Ahí lo veo a Nicolás Chiesa, director de Digegra, donde ha tenido una activa participación en ese sentido. Pero también se traducen en cosas de gestión. Las cosas que está haciendo, por ejemplo, Servicios Agrícolas y la incorporación de modificaciones a la hora de analizar los registros de agroquímicos, incorporando la dimensión ambiental. El monitoreo satelital de aplicaciones, el registro de las aplicaciones de agroquímicos. Y un trabajo que también es muy importante, si hablamos de agroecología y si hablamos de trabajar o tener sistemas sostenibles, si las personas que gestionan esos sistemas no están capacitadas, mal vamos a poder tener sistemas sostenibles. Servicios Agrícolas, junto con todo el Ministerio de Ganadería, ha generado el último año 1000 capacitaciones para poder tener aplicaciones de agroquímicos de una manera teniendo buenas prácticas agrícolas. Y eso me parece que también que es destacable. Y hoy estamos en la presentación de un libro de agroecología. Y agroecología creo que tiene un problema. Y el problema es que es muy difícil de definir. O en realidad que la definición de lo que es agroecología depende del marco y el contexto en el cual lo estemos mencionando. Y ahí me parece que hay siempre una semilla de algún problema, porque probablemente 2 personas que se sientan a conversar quizás persigan la misma utopía,
pero la relaten de manera diferente. Y yo creo que la agroecología, por su concepción sistémica necesaria que tiene que tener, me parece que la podemos pensar en los tradicionales ejes, cuando hablamos de sostenibilidad ambiental, económico y social, que son los que nosotros repetimos casi como un mantra cuando hablamos de sostenibilidad. Pero yo creo que la agroecología de lo que se encarga es de gestionar las tensiones en esos ejes. Que ese es el verdadero problema. O sea, el problema no es hablar si una tecnología cuánto impacta en forma económica, social o ambiental. El problema es gestionar la tensión que hay entre lo ambiental y lo económico, que nos permite desarrollar sistemas que sean viables. Es gestionar la tensión que hay entre lo ambiental y lo social, que es lo que nos permite generar sistemas que sean vivibles. Y es gestionar la tensión que hay entre lo económico y lo social, que es lo que nos permite generar sistemas que sean equitativos. Y yo creo que la agroecología, por esa naturaleza sistémica y de integrar todas las dimensiones, en definitiva, está más lejos de hablar de lo estrictamente ambiental, lo estrictamente económico y lo estrictamente social, sino que está mucho más dedicada a discutir o analizar esas tensiones naturales que se dan en esas dimensiones. Generar sistemas que sean equitativos, viables y vivibles. Medio para ir finalizando, de vuelta felicitar a Línea por esta iniciativa, resaltar que el Uruguay tiene una enorme oportunidad en estos temas ambientales, que no podemos poner fecha de inicio del abordaje de estos temas, porque desde siempre, como bien lo decía Pepe, los que integramos este país hemos estado preocupados y ocupados por los temas ambientales, pero que en el Uruguay existe una oportunidad tangible y concreta de traducir esto que nos contamos nosotros y les contamos a los que vienen, de traducirlo en nivel de indicadores duros y puros, que el mundo los reconozca como productores de alimentos que sean sostenibles. El Uruguay tiene un escalón de agregado de valor muy fuerte por cantidad. Claro que podemos producir más ternero, más trigo, más soja. Tiene un segundo escalón de agregado de valor, que es por contar los atributos. Y vamos a poder contar los atributos si volvemos al inicio, si tenemos sistema de información, si tenemos a la ciencia como el eje para discutir y definir y tomar las decisiones, y si tenemos una institucionalidad que es un intangible, que a veces no se puede poner un indicador, pero que sin lugar a dudas contribuye a que se logren estas cosas como las estamos logrando hoy. Así que felicitaciones a Línea. El Uruguay, insisto, tiene un enorme potencial para trabajar y rentabilizar el valor agregado ambiental, y en eso estamos trabajando. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los ministros Arbeleche, Bufa y Bouvier. Sobre todo, muchísimas gracias por el tiempo dedicado en este evento.